dentro de no mucho es el partido, como todos saben, y entonces en algún momento hay que terminar. Y bueno, entonces hablemos de Chile. Hay una leyenda urbana según la cual entre Perú y Chile casi hubo guerra el año 75. Esa leyenda urbana tiene parte de razón. Desde que Pinochet fue electo presidente, la agenda bilateral, digamos, los temas en los cuales ambos países estaban de acuerdo, fueron quebrándose uno tras otro. Eso es indudable. Por ejemplo, ambos países en la fase anterior estaban de acuerdo en Pacto Andino y luego entra Pinochet, cuestiona la decisión 24 sobre inversiones extranjeras y a partir de ahí Chile se va a acabar saliendo del Pacto Andino. Luego, no alineados. Antes ambos países participaban en no alineados, entra Pinochet, se retira violentamente de no alineados. Y otros puntos, ¿no?, de la agenda bilateral, incluso el tema de la pesca. Antes ambos países estaban en 200 millas de mar territorial. Desde que entra Pinochet hay una revalorización del concepto mar territorial. Y sigue Chile hablando de 200 millas, pero empieza a hablar de mar patrimonial. Y eso significaba, y los militares sí se daban cuenta, que Chile pasaba a una concepción que es la que rige hoy en día, 200 millas de soberanía económica, pero no mar territorial. Entonces, Chile adopta esto con Pinochet, y los militares se dan cuenta pues que el aliado de 200 millas de mar territorial lo acaban de perder. Entonces, así, ¿no? Si usted revisa la agenda bilateral Chile-Perú de los años anteriores, con Pinochet en cada uno de los puntos empieza a quebrarse, de tal modo que las tensiones aumentan considerablemente. Eso es cierto. Y luego viene el problema de Bolivia, ¿no? El problema de Bolivia es que Chile le ofrece un corredor a Bolivia. Pinochet le ofrece a Banzer, ambos presidentes de extrema derecha, con perfiles más o menos semejantes. Le ofrece Pinochet a Banzer una salida para Bolivia por un corredor. Finalmente se van a pelear entre ellos, ¿no? Chile y Bolivia no terminan de ponerse de acuerdo. Pinochet pidió compensación territorial, Banzer se molestó mucho, creía que lo del corredor era pues gratis y entonces finalmente no se ponen de acuerdo y eso acaba mal entre ellos. Chile y Bolivia rompen violentamente, hasta el día de hoy Bolivia no ha vuelto a tener relaciones diplomáticas con Chile. Pero en esos días, fase final del general Velasco, el tema se plantea. Y dentro del ejército peruano, dentro de los militares peruanos, está la sospecha de que hay una conjura internacional contra el Perú, que alienta el Brasil, en aquella época militares de derecha en el Brasil, y cuyos alfiles serían Chile y Bolivia. Y entonces esa conjura internacional era provocar al Perú y provocando al Perú generar una guerra contra el régimen. Entonces teme el ejército peruano esa conjura y se prepara para ella. Entonces se prepara primero alistando su plan militar y segundo a través de una movida diplomática. Empiezo por la movida diplomática, es sencilla. Envía agentes diplomáticos de primer orden, el general, a Bolivia se envía al general Richter, porque el general Richter, importante miembro del gobierno, ministro del Interior, era compañero de promoción en las escuelas de las Américas, esto que hacían los norteamericanos en Panamá, era compañero de promoción del general Banzer, nada menos del presidente de Bolivia. Y entonces, aprovechando que son promoción, manda a Velasco a Richter a ver si Bolivia tiene disposición a la guerra o si Bolivia está en una posición pro-peruana, y lo tranquilizan. General Banzer le dice que Bolivia no está en ninguna conjura, que acuerde lo que acuerde con Chile, se lo hará saber de antemano al Perú. Llega de regreso Richter, informa esto en el Consejo de Ministros, y como que hay un desfleme, ¿no?
ya se sienten un poco más tranquilos. Y en segundo lugar, mandan nada menos que a Morales a encontrarse con los chilenos. Morales era primer ministro, comandante general del ejército, ministro de guerra. Entonces era un importantísimo, ¿no? Y Morales va acompañado por los número 2 de la Marina, de la aviación y de la policía. Entonces va realmente una delegación muy importante del Perú, se encuentran con equivalentes con pares chilenos, no está pues Pinochet, está el número 2 de Chile, y así, ¿no? Entonces se encuentran con pares chilenos, conversan claramente, esto es unas semanas antes del golpe de Morales, conversan claramente y llegan a la misma conclusión, que no les conviene la guerra a ninguno, que hay una exacerbación por fuera del peligro de guerra y que es necesario tranquilizarse, y entonces acuerdan hacer reuniones de ejército con ejército, informar de compras militares, etc. De tal manera que con estas dos misiones diplomáticas llevadas adelante por importantes generales, me parece que antes del golpe de Morales ya había un desfleme y no iba eso a la guerra, ¿no? No es cierta la leyenda urbana que sostiene que Morales da el golpe porque Velasco quería ir a la guerra. Eso ya estaba resuelto de antemano. Y por último, el tema clave es el análisis militar, porque hay una sesión del Consejo de Ministros en que se presenta el plan de guerra. Velasco dice, presente la Comandancia General, el Estado Mayor, el plan de guerra. Y el plan de guerra es la correlación de fuerzas no es evaluada como favorable al Perú. Por dos razones. Primero, teníamos más tanques, pero no teníamos aviones. Los aviones los compra Morales. No teníamos superioridad aérea, teníamos superioridad de tanques. Y si hay una guerra con Chile, ¿dónde van a operar las fuerzas de tierra? Entre Tacna y Arica. ¿Y cuál es la geografía entre Tacna y Arica? El mar está aquí y aquí está la línea de montañas. Es un pasaje, como las Termópilas. ¿De qué te sirve tener un montón de tanques si tienes que meterlos a un pasaje? Te ponen una línea de minas, que hasta ahora hay, y se acabó. Entonces te estancan. Punto número 1, nuestra ventaja de tanques sería clave si la guerra fuera pues en un escenario como era el Alamein, las grandes batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial, abierto. Entonces ahí dispones como si fuera caballería. Pero en un sitio que es como las Termópilas, tu ventaja de tanques, por lo menos dicen los expertos militares en el Consejo de Ministros, tu ventaja de tanques se diluye. Punto número 1. Y punto número 2, el siguiente, más importante aún. En una guerra, tú tienes material de guerra, municiones, ¿para cuántos días? Para una semana. En una guerra, la clave es quién te abastece durante la guerra. Y entonces, ¿cuál es la línea de abastecimiento del Perú para repuestos, para nuevo material de guerra? Rusia, que queda lejísimos. Y en todo caso, Cuba, que está rodeado por Estados Unidos y con cerco. ¿Cómo te va a llegar? En cambio, Chile, su armamento es gringo y tiene Brasil de respaldo. Entonces, Chile tiene una línea de abastecimiento cortísima y Perú una larguísima. En caso de guerra nos va bien 3 días y nos voltean. Por último, concluyen los militares a la hora de la evaluación del plan de guerra que Chile tiene capacidad de contragolpe, que nosotros vamos a estar ahí encajonados en Tacna y Arica y van a golpear en Lima. Que Chile tiene capacidad de contragolpe. Y entonces acaban diciéndole los militares al general Velasco, no vamos a ganar, mejor no seguimos ese camino. Y es entonces cuando mandan a Richter y cuando mandan a Morales a lograr que esto se calme. Aquello ya había sido logrado cuando el golpe. La conclusión es esa, no es la guerra la que lleva al golpe, no tiene nada que ver, en realidad se tensa mucho, hay el peligro de guerra, pero el manejo militar y diplomático de Velasco es el que logra que eso no prospere. Bueno,